Dawnfall Conquest of the Third Reich, un juego de GMT Games publicado en el año 2023, cuyos autores son Chad Jensen y John Butterfield. Y es un juego que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero con un enfoque algo distinto, algo ligeramente distinto. Bueno, primero, para hablar de este juego, lo primero que hay que decir es que es un juego cuya autoría original es de Chad Jensen, del fallecido Chad Jensen, con lo cual podríamos decir que es un juego póstumo, y que John Butterfield ha terminado desarrollando con la ayuda de la mujer de Chad Jensen, Kai Jensen, que era la única persona que había jugado el juego. El juego, como explica en las notas del diseñador, de John Butterfield, explica que el juego Chad Jensen no había dejado escrito reglas ni cosas, sino simplemente había dejado unos apuntes y había un prototipo. Y la única persona que había jugado ese prototipo era Kai Jensen. Entonces, con la ayuda de Kai y con lo que veían en el prototipo, lo que recordaba Kai, pues han desarrollado este juego. Y la verdad es que creo que ha salido un juego muy interesante. Un juego que está bien y que es distinto. Y decía que es distinto sobre todo porque además tiene un planteamiento diferente. Es el final de la Segunda Guerra Mundial, porque vamos a empezar en el escenario más largo de campaña, vamos a empezar a finales del 42, prácticamente a principios del 43, con Stalingrado, la batalla de Stalingrado y prácticamente el final de los combates en el norte de África. Y los jugadores van a llevar, un jugador va a llevar a la Unión Soviética y el otro jugador va a llevar a los aliados occidentales, es decir, a Estados Unidos y Inglaterra, Gran Bretaña. Y estos son los dos jugadores que compiten. Y compiten para ver quién es capaz de tomar más puntos de victoria, llegar antes a más puntos de victoria del territorio ocupado por Alemania. Que en realidad es un símil muy acertado de lo que realmente llegó a pasar en estos momentos. Es decir, en una carrera de los dos frentes, tanto del frente del este como del oeste, de llegar hacia Berlín y de ocupar lo más terreno posible. Y aquí lo que vamos a tener es eso, los aliados. Por un lado, un jugador va a ser los aliados, Estados Unidos y Gran Bretaña, y por otro lado, otro jugador va a ser la Unión Soviética. Pero la cosa diferente que tienen es que ambos jugadores van a manejar también a los alemanes. El jugador de la Unión Soviética va a manejar a los alemanes que pelean en el frente del oeste y que evitan el desembarco y los movimientos en Italia. Y el jugador aliado, el de Gran Bretaña y Estados Unidos, va a llevar a los alemanes que pelean en el frente del este, los que se enfrentan a la Unión Soviética. De manera que ambos jugadores van a estar peleando, llevando alemanes y uno de los aliados de la Unión Soviética a los aliados occidentales. Esto de por sí ya es suficientemente original y diferente, aunque he de confesar que cuando yo vi en el P500 de GMT que anunciaban este juego y le daban esta premisa, tampoco me llamó especialmente la atención. Pero es que el juego, después he terminado cayendo en mis manos, comprándomelo, y he descubierto que tiene otra serie de cosas muy interesantes. Tiene una mecánica, una forma de desarrollarse el juego que está bien, que es diferente. Es una mecánica que está prestada de los Eurogames, y esto aquí se ve claramente en la mano de Chad Jensen, y hace un desarrollo diferente, y tiene lo que hace es que sea un juego sencillo en cuanto a reglas, pero hacerse con él, llegarlo a jugar es más complicado y se hace divertido, se hace interesante y entretenido, que es lo que siempre realmente a mí me llama la atención en estos juegos. Bueno, yo creo que lo más fácil, como siempre, es que echemos un vistazo al juego y después hablamos un poquito más de él. Aquí tenéis las fichas, o parte de las fichas, algunas de las fichas del bando soviético, que juega con el bando soviético, las fichas de color rojo, con la banderita soviética abajo, y las alemanas del OKW, que son los que van a estar peleando en el lado oeste contra los aliados. Una cosa que nos ayuda a diferenciar qué fichas son de cada jugador es el color de los símbolos. En este caso vemos que los símbolos son de color blanco, mientras que en el caso del otro lado, de los aliados y el OKH, pues van a ser negros. Por ejemplo, aquí tenéis una ficha aliada y una del OKH, y veis que los símbolos son de color negro. Esto nos permite diferenciar qué fichas maneja un jugador y qué fichas maneja otro jugador. Como veis, las fichas tienen una serie de puntitos alrededor que simulan o pueden parecer un poco los que tenemos a veces, los puntitos que tenemos en un juego de bloques. Y en realidad cumplen la misma función, pero como una ficha. Es
decir, por ejemplo, esta ficha de aquí pues tendría 2 pasos. Si la giráramos así, tendría 3 pasos. Si la giráramos hacia el otro lado, un solo paso. Vale. ¿Por qué son fichas de cartón y no bloques? Bueno, pues lo primero es porque, aparte de que GMT no hace muchos juegos de bloques y esto sería más complicado, habría niebla de guerra y sería otro tipo de concepto de juego. Aquí lo que se ha querido hacer es que además las fichas tienen siempre como 2 lados. Un lado, digamos, de infantería, en este caso tenemos infantería motorizada, infantería normal, y en este caso son unidades de asalto, unidades especiales rusas, las que tienen la flechita. Pero si les damos la vuelta, por ejemplo, a las motorizadas, se van a convertir en unidades blindadas. Y las de infantería se convierten en unidades mecanizadas. De manera que siempre vamos a tener un lado donde vamos a poner puntos de reemplazo y puntos darle puntos con los factores blindados, y otro lado en el que son solo de infantería. Y en el juego es importante porque luego cuando hablemos del combate vais a ver que el tema de que una unidad sea blindada o no sea blindada, es decir, tenga factores motorizados o factores de tanques, digamos, en ella, es importante. Pero bueno, digamos que es por eso porque es una ficha, es decir, porque cuando por ejemplo, en el combate veréis que cuando se recibe un impacto, lo primero que se hace es perder ese lado blindado. Si esta ficha, por ejemplo, de aquí, recibiera un impacto en combate, lo primero que tendría que hacer es darle la vuelta. Y se convertiría solo en una ficha motorizada. Y la mecanizada que tenemos aquí, pues se convertiría en una de infantería. Vale, esto es respecto a las fichas. Luego hay algunos símbolos que tienen las fichas, por ejemplo, las estrellas, esta de aquí o esta de aquí, significa que son unidades de élite. Y eso va a ser importante para el combate. Si tienen un triángulo, pues pasa a lo contrario. Significa que es una unidad conscripta, es decir, unidades con poco entrenamiento, poco valor de combate. Y va a ser malo. Por ejemplo, esta misma de aquí, veis que tiene aquí un simbolito de un barril, que lo tiene también la ficha del partisano. Significa que son unidades que no necesitan tener abastecimiento. Y luego tenemos, por ejemplo, los aviones. Veis, el alemán aquí, por ejemplo, tiene 2. Un avión con un 4 y otro con un 5. Ese numerito, el 4 o el 5, es el radio en hexágonos desde donde está colocada la ficha del avión, en que ese avión nos va a dar apoyo. En el caso de esta ficha de aquí, que tiene una estrella, significa que es élite, y ese élite incluye que llega a un hexágono más, llega a 5 en lugar de a 4, y además, a la hora de determinar qué bando tiene superioridad aérea, si estamos empatados al número de aviones y tenemos uno de élite, vamos a tener superioridad aérea. Digamos que nos da un plus extra, es un avión con mejoras. Y luego tenemos aquí una unidad naval, en este caso un submarino alemán, que como veis tiene un valor, en este caso 2, y si le damos la vuelta, pues va a quedar la unidad, va a quedar interdictada. Que esto suele ser una de las cosas que pasan en el combate naval. Que la unidad, digamos, no se destruyen, sino que quedan interdictadas. Interdictadas es que ya no se pueden utilizar o no van a contar para combates o para acciones. Os voy a mostrar ahora las del otro bando, que vais a ver, son prácticamente igual con una pequeña diferencia. Bueno, pues aquí veis las unidades del otro jugador, del jugador que juega con los aliados. Como veis, lo os he enseñado antes, el símbolo está en negro. Y es lo mismo, exactamente, tiene sus puntitos para determinar la fuerza de la unidad. Y si le damos la vuelta, por ejemplo, esta unidad motorizada inglesa, le damos la vuelta, pues vemos que se convierte en una unidad blindada. Y la unidad de infantería normal, pues se convertirá en una mecanizada. Tenemos también aquí los países menores que lleva este jugador. Tenemos finlandeses, tenemos búlgaros, tenemos rumanos, húngaros. Fichas de partisano, aviones normales y aviones de élite igual, y luego flotas, exactamente igual, lo que pasa que esta vez son barcos con su valor, y en este caso esta flota tiene un avión que significa que va a tener un plus, va a sumar un punto extra. Supone que hay portaaviones en esa flota y eso nos va a dar un punto extra cuando haya combate. Pero bueno, digamos, lo principal es que las fichas tienen puntos, que va a ser el valor de combate, y que tienen los dos lados, mecanizado y no mecanizado. Eso es lo importante a la hora del juego. Así que ahora vamos a ver cómo funciona todo esto junto. Bueno, aquí tenemos el tablero del juego y como veis que representa pues Europa y el norte de África, que es el típico tablero de los ETOs, de los European Theater of Operations. Aquí lo que vamos a tener es que una de las cosas diferentes que tiene este juego es que los jugadores vamos a llevar, por un lado, un jugador va a llevar el jugador soviético y a la vez el OKW. El OKW es, digamos, las fuerzas de los alemanes que pelean en el oeste de Europa.
Pelearían contra los americanos y contra la invasión aliada. Y por el otro lado tenemos a los aliados con el OKH. El OKH son las tropas alemanas que pelean en el frente del este. De manera que es un juego para dos jugadores. Un jugador va a llevar los soviéticos y los alemanes que pelean contra los aliados, contra los ingleses y los americanos. Y otro jugador va a llevar a los alemanes que pelean contra los rusos y a los aliados. De manera que hay una dicotomía curiosa, ¿no? Vale. Eso es una de las cosas peculiares que tiene el juego. Pero la otra que tienes es el sistema de iniciativa para determinar qué jugador actúa en cada momento. Y esto lo vamos a ver determinado por la track de iniciativa, que es esta que está rodeando aquí todo el tablero. Empieza allí, tiene 91 espacios, se acaba aquí. Y en esa track de iniciativa, cada uno de estos cuatro bandos, las dos facciones alemanas, los rusos, los soviéticos y los aliados, va a tener una ficha de iniciativa. El jugador cuya ficha de iniciativa esté más abajo, digamos, esté en un punto menor, va a ser el jugador que va a jugar. Esto es una mecánica que la hemos visto ya en algunos Eurogames. Concretamente, en este juego de aquí, el Jenseis von Theben, es decir, Más allá de Tebas, es un juego sobre el descubrimiento en Tebas de arqueología. Pues utilizamos una mecánica muy similar. Vamos a ir haciendo acciones que van a ir llevando tiempo, y en una track de iniciativa el jugador que haya gastado menos iniciativa es el que va a ir actuando. Pues esa misma mecánica la tenemos aplicada aquí. ¿Cómo lo va a hacer? Pues vamos a ir haciendo. El jugador que tenga la posición más baja en la iniciativa va a realizar una acción. Una acción que va a escoger entre las que tenemos aquí. En la track de acciones, que van a ir saliendo al azar, las fichas van a ir saliendo al azar, están metidas todas las fichas de acciones, estarán metidas en una cup, en una taza, en un recipiente opaco, e irán saliendo de una en una y las iremos colocando aquí. Y los jugadores, cuando el jugador que tenga menos iniciativa, escogerá una de esas para realizar la acción. Y le irá realizando. Al realizarla, colocaremos la ficha sobre su misma posición en la track para ver cuál es. Digamos, esto es una forma de limitar las acciones que podemos hacer. Por ejemplo, en esta track solo hay, por ejemplo, un espacio para refuerzos de infantería, o un espacio para refuerzos mecanizados de los alemanes del OKH. En cambio, aquí los rusos tienen dos espacios para refuerzos de infantería. Digamos, eso marca también un poco cómo son las facciones. Por ejemplo, los aliados, americanos e ingleses, tienen aquí tres espacios para hacer acciones de guerra estratégica. Mientras que, por ejemplo, el ruso pues no tiene ninguna. De nuevo son las diferencias entre las facciones. Vale, por otro lado hay más cosas que tenemos en el tablero. En este tablero vamos a tener aquí una track que nos va a ir calculando los puntos de victoria. Los puntos de victoria van a ser estos hexágonos que tenemos aquí. Son hexágonos de color rojo. Cada uno, el control de ellos va a dar un punto de victoria a la facción que lo controle. Ojo, aquí siempre las facciones son los aliados, americanos, ingleses, por un lado, o los soviéticos por el otro. Los alemanes no son una facción. Los alemanes, digamos, son un enemigo común que utiliza las otras dos facciones para retrasar el avance de la facción contraria. Los americanos utilizarán al OKH para retrasar el avance de los soviéticos, y los soviéticos utilizarán el OKW para retrasar el avance de los aliados de los americanos y de los ingleses. Esta mecánica, que es la que digo que se va a ir utilizando, de ir cogiendo el jugador que tuya ficha de iniciativa está más abajo, va a ser el que escoja una ficha de acción de las que estén disponibles en la track de acción. Esa mecánica además se va a ver entrelazada con otras mecánicas. Por ejemplo, en toda la track que tenemos aquí de iniciativa hay una serie de casillas que están marcadas con colores que hacen referencia a los colores de las cuatro facciones: los soviéticos, rojo; verde, los aliados, americanos, ingleses; y gris claro el OKH, y gris oscuro el OKW. Cada vez que la ficha de iniciativa pase por encima de esas, cada vez que la ficha que corresponda a ese color pase por encima, va a desencadenar un evento. Y los eventos los vamos a tener aquí. Aquí tenemos una zona donde vamos a colocar algunas cartas. Aquí vamos a colocar los eventos. Vamos a tener la pila de descarte de eventos. La pila de robo, donde vamos a sacar los eventos aquí. El evento actual y el descarte.
Una cosa curiosa es que siempre van a estar boca arriba, la primera carta de la pila va a estar boca arriba. Aquí veis que nos indica qué carta es la que comienza cuando jugamos la campaña. Así que empezaríamos con la industria de los rurales aquí, con Continuation War aquí, y con el Rey Michael, a ver, y con el Rey Michael aquí. Y todas las otras, el mazo de cartas estaría aquí debajo de este. Digamos, este sería el comienzo de partida. Esto tiene su importancia, porque los símbolos que vemos aquí de aviones son los aviones que va a haber en el tablero. Ahora mismo habría un avión de los aliados, un avión de los alemanes, que puede ser del OKH o del OKW, y dos aviones rusos. Y además aquí tenemos un dado, porque esta carta nos va a decir que mientras ese dado esté visible, los soviéticos van a sumar 1 a todas sus tiradas. Cuando se desencadene un evento, un suceso de evento, lo que va a ocurrir es que lo primero que vamos a hacer es mover esta carta de aquí, va a pasar a la pila de descarte y se va a quedar arriba, de manera que va a estar aquí. Eso significa que el avión va a estar aún utilizable, va a ser usable. Este va a pasar al evento, va a tener lugar el evento, se va a poner aquí y tendrá lugar el evento que vemos ahí. En este caso vemos que son refuerzos soviéticos y recibe un punto de mecanizados. Y se sacará la nueva carta de aquí arriba. Y eso tiene importancia, ¿por qué? Porque las cartitas que vemos aquí arriba a la derecha de las cartas de evento son las cartas de acción que va a robar ese jugador. En este caso el jugador americano robaría 2 cartas de acción. Y además vemos que va a aparecer un avión ruso más y un avión americano más, un avión aliado más. De manera que este sistema de las cartas de ir moviendo se va a activar cada vez que la ficha de iniciativa pase por encima del símbolo de la casilla de evento de su mismo color, de su mismo bando. Se va a desencadenar este efecto. Prácticamente todos los eventos se van a resolver todos los turnos, porque la cantidad de cartas que hay es fija, se van a reutilizar todos los turnos. De hecho, algunas acciones que hay, que son cosas que suelen ser a final del turno o en algunos momentos determinados de comprobaciones que se hacen en otros juegos, aquí se van a desencadenar cuando salen estas cartas. Por ejemplo, esta carta de aquí es el abastecimiento. Cuando este evento tenga lugar, se chequeará qué unidades están abastecidas y cuáles no. No se hará en cualquier momento, sino en este momento. Con lo cual no vamos a saber cuándo es un momento oportuno y cuándo no. Es decir, es un momento a lo largo del turno, pero no exactamente no vamos a saber cuándo. Y hay algunas otras cosas que también son importantes que van a funcionar por este mismo sistema de eventos. Por ejemplo, esta carta de eventos, el High Command, pues es el que desencadena que las unidades las flotas que estén interdictadas o submarinos dejan de estarlo. Se despliegan las flotas entre las unidades que estén en la sección de pending, digamos, los refuerzos y los puntos van a activarse con esta carta de High Command. De manera que no vamos a saber, por ejemplo, cuando una flota quede interdictada, que ya lo veréis luego cuando explico cómo funciona el juego, cuándo pasa eso, pero aquí se recuperarían. No vamos a saber cuándo, es porque se va a recuperar cuando este evento se active, cuando este evento salga. Y no vamos a saber en qué momento del turno va a tener lugar. Esto lo que hace es que esta mecánica, curiosa mecánica de los eventos, pues a mí me ha parecido la verdad muy original y al principio me parecía que era bastante aleatoria, pero realmente funciona bastante bien y no es nada aleatoria. Va a hacer que haya países, por ejemplo, el aliado, los americanos, tienen muchas más cartas de acción, lo cual significa, pues un poco representa toda la cantidad de recursos que tenían disponibles, mientras que los soviéticos pues reciben más refuerzos, representando un poquito la cantidad de población, de tropas, carne de cañón que los soviéticos podían usar. Digamos que todo está integrado y es, aunque en un principio digo me parecía aleatorio, realmente cuando vas jugando partidas y vas viéndolo no lo es, y te da la sensación de que está bastante bien pensado y es bastante original. Y esto es una mecánica muy curiosa porque en un principio parece que es como muy aleatorio y muy al azar, pero en realidad no lo es, porque como digo, los eventos se van a estar repitiendo prácticamente todos los turnos. No todos, pero básicamente casi todos. Es decir, solo una carta o dos puede que no salgan, pero van a salir inmediatamente el siguiente turno. Quiere decir que no hay tanto azar como parece. Hay azar en el momento que van a ocurrir, pero sabes que van a ocurrir. Incluso algunos eventos, cuando ocurre una cosa, se eliminan y se cambia por otra carta de otro evento. De manera que hay una cierta incluso evolución que va a ir viendo con la evolución de la guerra.
Bueno, esto sería un poco como las mecánicas un poco más diferentes que puede tener el juego. Voy a tratar ahora de explicarlas un poquito en detalle y mostraros las diferentes cosas. Hay una serie de, por ejemplo, hay una serie de casillas, de tracks de guerra estratégica, estas tres, el asedio de Malta, la batalla del Atlántico y el bombardeo estratégico de Alemania. Las mostraré ahora y veréis la influencia que tienen en el juego. Tenemos también, bueno, voy a tratar de mostraros las diferentes cosas, ¿vale? Para que lo veáis un poco más en detalle, porque aquí esta vista es un poco general y además como el tablero es muy grande, pues lo tengo que sacar un poco de lejos. Os lo muestro todo y luego empiezo haciendo un poco de ejemplo de juego para que veáis cómo funciona la cosa. Bueno, aquí tenéis de cerca la zona de las órdenes de la facción occidental, de los aliados y del OKH. Y como veis, cada una de las órdenes pues tiene arriba un numerito con un reloj de arena, que es la cantidad de unidades de tiempo que va a gastar el realizar esa acción. ¿Qué tipo de órdenes tenemos? Pues tenemos órdenes de movimiento, estas son solo movimiento, permite mover 5 puntos de movimiento a unidades de infantería, mecanizadas o de la marina. Bueno, eso significa que podemos mover los barcos, los de la marina. Estas son solo movimientos y el tipo de unidades que viene abajo marcado. Estas otras, por ejemplo, son movimientos y ataques. En este caso, primero movimiento y luego ataque. Serían 3 puntos de movimiento las unidades motorizadas, las de paracaidistas y las blindadas. Y luego podrían realizar 2 ataques si cualquiera con unidades de esas como unidades de cabeza, de inicio de ataque. Primero movimiento y luego ataque. En cambio en esta otra, primero ataque y luego movimiento. Y estas otras de aquí son ataques. 3 ataques, 3 ataques. Estas otras en cambio son puntos de refuerzo. En esta de aquí 4 puntos de refuerzo de infantería. 2 blindados, 2 blindados. Aquí una unidad de partisanos. Y estas son de bombardeo estratégico. Que hacer una tirada de bombardeo estratégico que va a ser intentar afectar una de las tracks antes, la batalla del Atlántico, el bombardeo de Alemania o el asedio de Malta, que ahora lo estaréis viendo. Aparte de eso, aquí lo que tenemos son unas casillas especiales, que son estas de aquí, que son las casillas de planificación, planning. Nosotros podemos tomar una ficha de la track de órdenes y ponerla en planning, y eso solo nos va a costar un punto de tiempo. Y esa unidad, digamos, esa orden la vamos a dejar, digamos, reservada. Solo podremos ocupar uno, es decir, los aliados solo tienen un espacio y el OKH solo tiene un espacio y se colocará ahí. Y como veis hay muchas órdenes, además, con diferentes cosas. Pues, por ejemplo, estas de aquí tienen acciones especiales, escasez de material, fallos en la cadena de mando. Este de aquí es el OKH y estos son los cuarteles generales. Esta es especial porque va a permitir elegir cualquiera de las que ya hayamos usado. Bueno, luego explicaré un poco las diferentes órdenes cuando veamos un poco cómo funciona. Y en el otro lado tenemos en la parte de arriba del tablero, aunque lo voy a enseñar ahora, tenemos también las órdenes de los soviéticos y del OKW. Y aquí veis pues las otras órdenes, las órdenes del OKW y de los soviéticos, que son exactamente iguales. En realidad son muy parecidas, salvo porque los soviéticos no tienen órdenes de guerra estratégica y sí la tiene los aliados y el OKH. El OKW no tiene tampoco, tiene solo una que veis aquí de guerra estratégica, mientras que el OKH tiene también otra. Es decir, los alemanes tienen pocas, eso al final hace que los aliados vayan a ir triunfando de manera casi inexorable en las tracks de guerra estratégica. Bueno, pues voy a mostraros ahora efectivamente esas tracks de guerra estratégica. Aquí tenemos la track estratégica del asedio de Malta. Y como veis está colocada en su posición de inicio, que como es de color verde, de color aliado, pues significa que este punto de victoria está controlado ahora, el de convoy de Malta, está controlado por los aliados. Y además la posición de la ficha nos va a determinar la cantidad de barcos italianos que va a haber disponibles. En estos momentos veis que salen 3, significa que en el mar Mediterráneo va a haber 3 barcos italianos. Si esta ficha avanzara hacia aquí, añadiríamos este cuarto barco, lo desplegaríamos en el tablero. De Monero está aquí, pues se mantendría así. Si fuera hacia la izquierda y fuera aquí, pues retiraríamos un barco italiano del mar Mediterráneo, lo pondríamos aquí, habría menos barcos italianos en el tablero. Esto es lo que respecta a la track
del asedio de Malta. En todas las tracks estas de guerra estratégica, si la ficha llega un momento aquí, al principio ya se quedará ahí, permanecerá ahí, digamos, se habrá bloqueado esa track a favor de los aliados. Siempre se bloquea a favor de los aliados, nunca se va a bloquear a favor de los alemanes. Esta de aquí es la track de guerra estratégica de la batalla del Atlántico, que comienza aquí, en esta posición, de manera que el punto es controlado por los alemanes. Y funciona de forma parecida al que hemos visto de los italianos, solo que aquí va a controlar la cantidad de submarinos alemanes que hay desplegados. En este caso habrá 3. Si se mueve hacia aquí, se desplegará el 4. Y si se moviera hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo, pues un submarino menos estaría en el tablero y se colocaría aquí. También lo mismo, se bloquearía al entrar aquí, se quedaría ya inactiva y quedaría bloqueado. Y la otra track de guerra estratégica que queda, que es la del bombardeo estratégico, es ligeramente diferente pero muy similar. Y esa es la última track de guerra estratégica, la del bombardeo estratégico de Alemania. Empieza aquí en esta casilla y por ello el control de la industria del Reich es de los alemanes. Aquí, en cambio, lo que vamos a hacer, no vamos a añadir o quitar barcos italianos o submarinos, sino aviones disponibles, aviones de élite que tienen disponibles los aliados. En este caso, pues habrá uno disponible, por si el que no está aquí, de los 4 aviones que pueden tener los aliados, pues de momento uno será de élite. Si este avanza aquí, pues habrá otro segundo avión de élite disponible y esta ficha pasaría al tablero y en su lugar se colocaría una ficha normal. De manera que esto lo que va a marcar es la cantidad de unidades de fichas de estas, fichas de élite, de aviones de élite que tienen disponibles los aliados. Pero hay más tracks y hay más cosas en el tablero. Así que voy a mostraros más cosas. Esta es la track de orden de acciones. Aquí van a estar las acciones, ¿vale? Van a empezar a entrar por aquí y van a estar colocadas así. Se sacarán al azar y para que veáis un ejemplo de cómo más o menos podrían estar, pues cogeré fichas al azar y las iré colocando. Eso sería por una colocación pues normal en una partida. Hay que tener en cuenta que algunas fichas tienen por el otro lado otras cosas. Por ejemplo, veis aquí que estas fichas por el otro lado pues tienen, es decir, está de reclutamiento, vemos aquí por detrás, tiene mecanizados, por delante infantería. Otras, por ejemplo, como esta, pues por delante tiene ataque con infantería y mecanizados y por detrás tiene una acción de guerra estratégica. Podemos activar una de las tracks. Y además veis que nos va a dar un punto de lancha de desembarco. Es una forma de incrementar nuestros puntos de lanchas de desembarco es haciendo acciones de guerra estratégica. Para el aliado, evidentemente. Algunas fichas de estas también, por un lado, tienen de un bando, digamos, de loca H y por el otro lado de loco W, aunque sean las mismas. Y esto nos lo va a indicar también aquí. Es decir, estas fichas corresponden por un lado a lo mismo que... Tienen las dos la misma acción por un lado y por el otro, pero de un bando o de otro. Bueno, digamos esto de aquí abajo es una ayuda. Y esto sería más o menos cuando uno escoge, puedes coger esta ficha y jugar con el OKH y entonces coger el otro lado, por ejemplo. Vale, esto además tiene una cosa importante, porque el orden tiene su cierta importancia. Si cogemos una ficha teniendo otras nuestras por delante, eso nos va a costar puntos de acción extra. Por ejemplo, si cogiéramos esta ficha rusa de aquí, teniendo una y 2 fichas rusas, la acción nos costaría 2 puntos de tiempo extra. Es decir, nos costaría los puntos que cueste esta acción más 2 extra. Esta es una acción que normalmente va a costar 6 puntos de tiempo. Cogerla en esta situación con 2 por delante nos costaría 8 puntos de tiempo. Cuando una ficha se coge, vamos a suponer que cogemos esta, lo que va a pasar es que estas fichas van a avanzar hacia adelante y se sacará otra ficha al azar. Siempre va a estar rellena la zona de fichas de acción, hasta que realmente no queden. Al final del turno realmente es posible que no queden muchas. Si por algún motivo no hubiera fichas para jugar de una de las 4 facciones, es decir, supongamos que no hay, por ejemplo, vamos a quitar las rusas, supongamos que no hay rusas, porque suponemos que hay estas dos, por ejemplo, y le toca jugar al ruso, el ruso tendría la opción de coger todas las fichas, devolverlas a la capa, a la taza, y volver a rellenar todo otra vez. De manera que haya fichas siempre con las que puedas actuar. ¿Vale? Esta track de acciones con
las tracks de órdenes que hemos visto antes de cada uno de los dos bandos van a ser una de las partes más importantes del juego para determinar qué cosas hacemos o qué cosas no hacemos, o qué podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Vamos ahora a poner todo esto, todas las partes juntas, todo el conjunto, y ver cuál es el resultado con un ejemplo de juego. He desplegado el escenario de la Operación Overlord, que es el escenario que empieza en el turno quinto, en marzo a junio del 44. Y como veis, pues el frente ruso está ya muy avanzado. Prácticamente están llegando enseguida ya a la frontera, están entrando en Rumanía los rusos, y a punto de llegar a Polonia. Y todo está listo para realizar el desembarco. Desembarco en Normandía. Los aliados han tomado ya la mitad de Italia, los italianos ya se han rendido. Y esa es la situación que nos plantea este escenario. Este es el escenario más corto, el más avanzado, y para ver cómo funciona el juego nos es perfectamente útil. Aquí en una capa están metidas las fichas que vamos a sacar, así que las voy a sacar y las voy a poner aquí en la Action Track. Ahí están puestas en el Action Track. Una vez ya puesto todas las fichas en el Action Track, hay muchas, nos quedan aquí tan solo, veis, quedan tan solo tres fichas, es decir, el turno está muy avanzado porque como veis aquí, las fichas de iniciativa están muy avanzadas. O sea, cuando lleguen aquí la primera, sobre todo cuando llegue la ficha de clima, se acabará el turno. Es decir, este turno está muy avanzado, es porque el turno este es de marzo a junio del 44 y prácticamente estamos en junio del 44 porque va a tener lugar la Operación Overlord. Una cosa que tiene este escenario es que nos da algunas cartas, sobre todo para el aliado, que nos van a permitir hacer el desembarco. Tenemos la carta, sobre todo dos cartas, estas dos, que además comenzamos con ellas. La carta de Naval Dominance, que nos permite colocar una ficha de beachhead, de cabeza de puente, de cabeza de playa, y luego convertirla en un mulberry, que nos va a permitir un puerto donde abastecernos. Y la otra carta es el Chaef, que nos va a permitir hacer 3 ataques. Con estas dos cartas, pues prácticamente podemos hacer el desembarco. Y las otras cartas se sacan al azar, estas 3 que le han tocado aquí al americano, que es el ejército de Bradley, que nos va a venir muy bien. Cuartel general de la aliado y brigada acorazada. Bueno, sobre todo la de Bradley, que se ha salido al azar, nos va a venir muy bien. Tenemos también aquí el jugador aliado tiene 2 cartas para su jugador alemán. Y aquí el ruso también tiene 2 para el alemán. Y las cartas del ruso. Que tenemos actividad partisana, frente de Stalingrado, otra carta de actividad partisana y la operación Bagration, que es la que nos va a permitir avanzar más rápidamente. Es un poco sería el avance de la operación final para llegar hasta Polonia, a la frontera de Alemania. Bueno, y esto es lo que nos da el escenario, pues un poco para representar lo que históricamente pasó. Pero vamos a ver la situación de las fichas de iniciativa. Ahí tenemos las fichas de iniciativa y como veis la primera es la americana. Luego tenemos la del OKW y más adelante están la rusa y la del OKH. Y la ficha de clima que va a determinar el fin del turno la tenemos ahí en el número 72. Bueno, pues vamos a ver, empezará jugando el americano. El escenario este está preparado para comenzar con el desembarco, así que es lo que vamos a hacer. El aliado tiene aquí una ficha de movimiento 3 que además permite mover barcos, con lo cual podría hacer el desembarco. Pero la carta que hemos visto antes, la carta del Naval Dominance, nos permite usarla para hacer antes una cosa, que es poner la ficha del desembarco. Así que vamos a jugar esta carta, el jugador aliado jugaría esta carta para colocar la ficha del desembarco. Para realizar los desembarcos tenemos estos puntos que vemos aquí,
que son playas de desembarco. Y hay un numerito, como veis hay un número en la playa, cada playa, para que nos dice la cantidad de puntos de desembarco que tendremos que usar. Entonces en las playas de Normandía vemos que son 8, 6 puntos, normalmente 8. ¿Estos puntos dónde los tenemos? Los tenemos aquí, en esta track, y vemos que ahora mismo el aliado tiene 8. Así que podríamos realizar el desembarco. Vamos a jugar la carta y hacerlo. Así que el jugador aliado pues jugará la carta de Naval Dominance para colocar el marcador de Beachhead, que lo tenemos aquí. Y lo vamos a colocar en Cherburgo. Cherburgo son 8 puntos, pero el Naval Dominance nos permite gastar uno menos solo. Así que gastaremos 7, nos quedaremos en uno solo. Y pondremos aquí la ficha. Por el lado de Beachhead. La carta de Naval Dominance nos permite también hacer un movimiento de puerto a puerto. Como la Beachhead se considera un puerto, podemos mover ahí. Y vamos a mover una de las unidades americanas. Vamos a mover este ejército, el tercer ejército americano, que es de élite. Y lo vamos a mover hacia allá. Bueno, en realidad vamos a mover el primer ejército americano, que es de élite y además es mecanizado. Y lo ponemos aquí. Vale, y ahora podemos darle la vuelta a la Beachhead para formar el Mulberry. De manera que el Mulberry lo que nos va a dar, lo que tiene especial es que es un punto de abastecimiento. ¿Veis las banderas ahí? Las banderitas pues significan que es punto de abastecimiento. De manera que comenzaremos desde ahí. La carta iría al descarte. Y esa se juega antes, en el momento que tengamos nosotros la iniciativa, como tenía el americano, el aliado, pero antes de coger cartas. Antes de coger la ficha de acción. Y te podemos jugar también ahora el Saeft, que la jugamos cuando tenemos iniciativa antes de coger una orden. La jugamos después de haber jugado esa carta y ya nos permite atacar. Y vamos a poder realizar el desembarco. Jugamos la carta de Saeft, que como veis nos va a permitir hacer 3 ataques, siempre y cuando incluyamos unidades mecanizadas, blindadas o paracaidistas, y nos va a dar un +1 de modificador al combate si el tiempo es bueno. Y el tiempo efectivamente es bueno, tiempo claro. Así que esta carta la voy a dejar aquí para acordarme. Esta es la que queda en la mano del aliado. Y veríamos si el alemán vería el ruso si tiene alguna carta que le puede influir en el combate. Vamos a verlas, si soy capaz de cogerlas. Y vemos que efectivamente tiene una, el Army Grupo H, que le puede dar un punto más y un +1. Así que es posible que usara esa carta. Vamos a resolver el combate, para que veáis cómo funciona el combate. Pues el combate se resuelve de la siguiente forma. Lo podemos marcar aquí, tenemos una track para marcar las dos cosas que nos importan, que son el número de pasos, la diferencia para ver la columna en la que vamos a tirar el dado y los modificadores al dado. Entonces vamos a contar los puntos que tiene el atacante. Tenemos una unidad de 4, que serían 4 puntos. 4 puntos. Es una unidad blindada, con lo cual nos da un punto más, serían 5. Además es una unidad de élite y tenemos más símbolos de élite que los que tiene el defensor, con lo cual sería un punto más, 2 más, iríamos en +6. Y además es una unidad aliada. Los aliados siempre suman 1, los alemanes también, pero los aliados también. 7. Tenemos 7 de ataque. Y vamos a ver con qué se defiende el alemán. Pues el alemán tiene una unidad de 2, que son 2 pasos. Es alemana, un paso más, 3. Y además está defendiendo en un puerto, que le va a dar un punto más, 4. Con lo cual, de 7 nos quedamos en 3. Se nos restan los puntos del defensor al atacante y vamos a tirar en la columna del 3. Y los modificadores al dado. Los modificadores que tenemos al dado son: tenemos aviones en Inglaterra, con lo cual tenemos superioridad aérea, es un +2. Y la carta del Saeft nos da un +1, que es un +3. Con lo cual tendremos columna del 3 +3. Tenemos aquí la tabla de combate, que es esta de aquí. Tiraremos los dados, 2 dados de 6, y en la columna del +3 con +3. Así que cogemos los 2 dados, tiramos, 10 y 3, 13. El máximo es 12, así que nos vamos a la columna del 3 y vemos que en la columna del 3 el máximo, el 12, es un 0,4 con una G. La G significa que si es un
alemán, el que es defensor, en los turnos 1 a 6, y estamos en los turnos 1 a 6, se reducirá en 1. Con lo cual serán 0 a 3. Significa que el aliado no recibe ningún daño, pero el alemán recibe 3 impactos. Los impactos, ¿cómo se van a absorber? Pues podemos absorber la mitad redondeo hacia arriba retirándonos. Eso significa que de los 3, uno lo va a tener que absorber obligatoriamente la unidad, un paso, y se tendría que retirar 2 hexágonos más. Se podría retirar 2 hexágonos más. Pues 1 y 2. Y el aliado podría avanzar. Avanzaría aquí. ¿Vale? Ese sería el ataque. Pero el SAEF nos permite 3 ataques. Así que vamos a aprovechar ese ataque también para atacar en Italia. ¿Cómo vamos a hacer en el combate en Italia? Aquí va a ser más duro. Por muchas razones, pero en general porque no vamos a tener apoyo aéreo, está defendiendo una montaña, son alemanes, más alemanes. Entonces vamos a atacar. Por ejemplo, atacaríamos con la unidad inglesa, que son 4, y apoyaríamos con las otras 2 que hay aquí. Con lo cual sumaríamos un punto por cada una de las que atacan. 4 y 2, 6. Así que lo ponemos en la columna del 6. Además, cada unidad mecanizada suma 1. Son 3 unidades mecanizadas, con lo cual se va a la columna del 9. ¿Vale? Estaría en 9. No llegas más que a 8, pero bueno, 9. Y vamos a restarle lo que tiene el alemán. El alemán tiene 3 y 3, 6 pasos y está defendiendo en montaña. Defender en montaña le da un más 3, con lo cual son 9 pasos también. Con lo cual estamos en la columna del 0. Columna del 0 con un modificador de más 1 por la carta del SAEF y no tenemos ningún... no tenemos de apoyo aéreo. Con lo cual sería la columna del 0 con un... Tenemos aviones, sí. Ah, que no lo había visto. Sí, aviones. Vale, con un más 3 entonces, porque el avión da más 2 y más 1 del SAEF más 3. Columna del 0 con más 3. Es un combate arriesgado. No sé si quizás haya alguna carta que pudiéramos jugar que nos modificara. Podríamos jugar esta carta. La carta de Bradley. Como veis ahí arriba, esta carta es un cuartel general. Significa estos 3 puntitos, significa que nos da 3 puntos más y un más 1. Con lo cual pasaríamos a la tabla de más 3, más 1, más 3 con un más 4 de modificador. Así que vamos a jugarla, le diríamos al jugador alemán, voy a jugar una carta sin enseñársela, y él tendría la opción de jugar una carta para defenderse. Hemos visto antes que tenía una carta que podía usar, que es esta, el Army Group H, que le va a dar un punto más y un más 1. Con lo cual vamos a pasar a la tabla del más 2, la va a jugar el alemán, jugaríamos las 2 cartas, el alemán jugaría su carta y tendríamos columna del más 2 con un modificador de más 3. Y tiraríamos los dados. 10 y 3, 12. Pues ha tenido bastante suerte en las tiradas el aliado, con lo cual con una de más 3, con 12 es de nuevo 0,4, 0,3. Porque es alemán, reduce en 1, 0,3. Tendría que ser, pues un paso se lo comería esta unidad, que se quedaría en 2. Y ahora tenemos la duda si retirarlo. Si nos retiráramos 2 hexágonos, nos saldríamos de las montañas, que es un buen punto para defender. Así que vamos a absorber otro impacto con la unidad alemana y retirarnos un hexágono. De manera que seguimos manteniendo las montañas, el alemán mantiene las montañas en Italia, que van a dificultar grandemente el avance aliado. Y los aliados pueden avanzar. Podrían avanzar aquí con cualquiera de las unidades que hayan participado. Por ejemplo, estas 2. El apilamiento siempre es de 2 unidades en un hexágono. Con lo cual, ahí con eso terminaría. Podríamos hacer un tercer ataque con el SAEF, pero no tenemos sitio donde atacar. Así que con esto acabaría el turno aliado. Y todavía no... Bueno, el turno. Ha acabado la jugar cartas. Ni siquiera hemos jugado la acción. Y ahora es cuando el aliado tiene que coger la acción que quiere jugar. Y la acción que podemos hacer, por ejemplo, es esta de aquí. Fijaos que todo esto lo he realizado sin coger una ficha de acción. Son con cartas. Entonces, cojo esta ficha de aquí, que nos va a permitir 3 ataques, siempre y cuando utilicemos infantería, paracaidistas o blindados. Esta ficha la ponemos aquí, en su sitio, que es este de aquí. ¿Dónde está?
este de aquí. Y significa que avanza 6 unidades la ficha de iniciativa. Así que vamos a mover la ficha de iniciativa 6 pasos, 6 casillas hacia adelante. Esta es la parte importante un poco de la mecánica. Cada una de las fichas de acción va a tener un coste en tiempo. Y eso es lo que va a avanzar en el track de iniciativa. Estamos en el 69, nos vamos hasta el 75. Una cosa que pasa es que hemos pasado por encima de la ficha de clima. Al pasar por la ficha de clima tenemos que tirar 2 dados para avanzarla. Tiraríamos 2 dados, 4, avanzaría 4 espacios. 1, 2, 3 y 4 hasta el 76. Avanzaría siempre y cuando no pase por delante de la ficha de iniciativa que esté más adelante. Y ahora con la ficha que hemos jugado podemos hacer 3 ataques con los aliados. De manera que podemos volver a atacar aquí en Italia y volver a atacar en Normandía. Estas cartas ya se quedarán descartadas. Y de nuevo atacaríamos. Vamos a atacar aquí. Tenemos 4. Más una que nos apoya, 5. Más 2 unidades blindadas, que suma cada uno un punto, 7. Más 1 de ser aliados, 8. Y los alemanes tienen 4 más 3 de la montaña, 7. Con lo cual estamos en un +1. Tabla del +1. Y ahora ya el aliado no tiene cartas que puedan servirnos para hacerlo. Podríamos utilizar esta para sumar un +2 extra. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento. Estamos en la tabla, hemos dicho que estamos en el +2. No, +1. +1. Y el modificador va a ser 2 por la cobertura aérea. Tenemos superioridad aérea, pues un +2. A ver, lo voy a repasar. 4, más 1 de aliado 5, más 2, más 1 que le apoya 6, más 2 blindados 8. 8 contra 4 y 3, 7. Sí, más 1, más 2. Bueno, es un combate más arriesgado, pero si queremos desalojar a los alemanes de Italia hay que hacerlo. Tabla del +2, del +1, sumando 2. 8 y 2, 10. Bueno, está teniendo buenas tiradas, lo cual ayuda mucho. 10, ¿ves? Pone 1 aquí, este de aquí, justo 1, 2G. Significa que es 1 y recibiría 1 el atacante, 2 impactos el defensor, pero al ser alemán y ser los 6 primeros turnos reducen 1, con lo cual es 1, 1. Pues con 1 vamos a dañar una unidad alemana y la unidad aliada tiene que dañarse. Y el atacante, siempre que es dañado, el primer paso es perder la condición de blindado. Así que le vamos a dar la vuelta a la ficha y vamos a convertirla en infantería. Es obligatorio eso. Cuando el atacante ataca, siempre el primer paso, si son unidades blindadas, tiene que ser quitarle la condición de blindado a una unidad. Con lo cual ahí acabaría ese ataque. El segundo ataque lo vamos a realizar aquí, en Normandía, de nuevo con los que hemos desembarcado. Tenemos una unidad blindada de 4, americana, de élite, con lo cual son 4 puntos. Colocaríamos la columna del 4, más 1 de élite, más 1 de blindado 5, más 1 de aliado 6. Y tenemos el defensor, que es un fuerte alemán. Tiene 2 puntos, así que reducen 2, más es alemán, reducen 1, 3. Vale, el hecho de que sea un fuerte lo que va a hacer es que va a haber un modificador de -2 al dado. Así que tenemos 3, el +2 de los aviones se compensa con el -2 del fuerte, con lo cual tenemos tabla del 3 a pelo, sin modificadores. Tiraremos el dado. Un 9. De nuevo tiene suerte el aliado. Y en el 2, no, en el 3, un 9. Significa 1, 3. Significa que el aliado pierde 1, que tiene que perder su condición de blindado. Si le damos la vuelta. Y el alemán 3 impactos. No puede retirarse porque es una ficha de fuerte, con lo cual queda eliminada. La ficha esta se eliminaría. Aquí en este juego las unidades eliminadas salen del juego, no vuelven a entrar. Y el aliado podría avanzar. Pero al hacerlo quedaría al descubierto esta zona de aquí. Quizás es demasiado precipitado. Debería quedarse aquí. Sería lo más sensato. Aunque el alemán pudiera mover y hacer cosas. Tendríamos que ver quién mueve ahora. Y efectivamente ahora va a mover el OKW, que van a ser los alemanes de aquí. Con esto acabaría
la acción, ya no puede hacer más ataques porque no tenemos sitios donde atacar, acabaría la acción que hemos visto que eran 3 ataques. Así que jugaría el siguiente jugador de iniciativa, que vemos que es el Okobe. Pero antes rellenaríamos aquí la track de acciones. Todas bajarían un espacio y sacaríamos una al azar, que rellenaría el último espacio de aquí. Y ahora jugaría el jugador que tiene iniciativa allí, que es el Okobe doble, el alemán que pelea en el oeste. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer. Bueno, por cierto, me acabo de dar cuenta de una cosa, siempre se me olvida, esto es una cosa que es complicada de recordar. Tenemos aquí una carta en los eventos, esta carta del Arsenal de la Democracia, que muestra un dado americano. Eso significa que los americanos suman 1 a todas las tiradas. Tendríamos que haber sumado un 1 a todos los combates. Se me ha pasado, pero bueno, el resultado hubiera sido similar. Quizás no hubiera quedado daño de algún americano, ahora volver hacia atrás es complicado. Y no voy a hacerlo. Pero ahora para los siguientes combates y las siguientes cosas, mientras esa carta siga a la vista, sumará 1. También los rusos tienen una que suma 1, es decir, los rusos y los americanos suman 1 en las tiradas. Como veis, pues está claro. Este es el comienzo de escenario y está preparado para que ambos lados machaquen al alemán por los dos lados. Bueno, vamos a ver qué hace el alemán. Pues tiene la opción de jugar esta ficha de aquí, que son 3 de movimiento y luego 2 ataques. Y podría intentar repeler el ataque, el desembarco. Podría ser una cosa más o menos interesante, pero va a ser complicado. Podría mover la blindada que está, la unidad blindada de París, y quizás acercar a alguna otra infantería de Burdeos o de otros sitios. Como estas playas están cerradas, aquí no va a haber desembarcos, podría desplazar hacia arriba. Vamos a suponer que el alemán coge esta ficha, ¿vale? Veis que tiene 3 de movimiento y luego 2 ataques. Y puede mover unidades motorizadas o blindadas, es decir, las infanterías no podemos moverlas, ni atacar con ellas. Pueden participar si participa otra de las unidades. Si una motorizada o una blindada participa, las infanterías que estén al lado pueden también apoyar, pero no pueden iniciar ellas el combate y no moverse. Bueno, así que solo vamos a poder contraatacar con la blindada, y me parece que tenemos en Amberes o cerca tenemos otra motorizada que podría, mecanizada que podría usar. Bueno, vamos a poner esta ficha en su sitio y contar los puntos de tiempo que gastamos. La ponemos en su sitio y vemos que gasta 10 unidades de tiempo. Así que moveremos la ficha de iniciativa 10 espacios hacia adelante. Está en el 71, así que se va hasta el 81. De nuevo pasa por encima de la ficha de clima, así que tiraremos por encima de la ficha de clima. 6, se mueve 6 espacios hacia adelante, 76 al 82. Pero como no puede pasar de la ficha de iniciativa que esté más delante, se quedará justo encima de esta. Y ahora podemos mover esta unidad blindada y esta otra mecanizada, por ejemplo. Venga, vamos a intentar repeler la ofensiva de Normandía. Movemos 1, 2, esta se mueve aquí y esta se movería 1, 2 y 3. Porque tenemos 3 puntos de movimiento. Y ahora podemos realizar 2 ataques. Vamos a realizar solo este ataque. Y la carta que tenemos es una retirada peleando. Nos puede servir para luego, pero de momento la vamos a guardar. Para atacar no nos va a servir. Calculamos el combate, atacamos con esta unidad, una unidad blindada que tiene 3 pasos y es de élite. Y la otra apoya, con lo cual serían 3 de la unidad blindada, más 1 del apoyo, más las unidades blindadas alemanas, cuando apoyan en tiempo claro suman 2, con lo cual son 2 unidades blindadas, cada uno suma 2. Nos vamos de 4 a 8. Y tendríamos un punto más porque hay una unidad, porque son alemanes. Seríamos en 9. Y ahora restamos los puntos del aliado. El aliado tiene 4, más 1 por ser aliado 5, y está defendiendo en un puerto, 6. Con lo cual el 9 se quedaría en un 3. Y los modificadores al combate, tenemos el aliado es el que tiene superioridad aérea, con lo cual es un -2 a la tirada. Así que tabla del 3 -2. El alemán no puede modificar esto de ninguna forma, así que tiraremos. 3 -2. Un 9 -2 sería un 7. Vamos a la tabla del 3 y vemos que 7 es 1, 2. Es decir, 1 para los atacantes y 2 para el defensor. Así que los atacantes
obligatoriamente tienen que perder la capacidad de blindado, es decir, que esta unidad se da la vuelta y pierde su capacidad blindada. Y el americano pues tendría que absorber un impacto y optar por retirarse al Mulberry o aguantar ahí. Vamos a tratar de aguantar, así que perdería un segundo impacto. Y se mantendría así. Bueno, el contraataque ha sido fuerte, pero vemos que los aliados han conseguido aguantar en Normandía. En Cherburgo, exactamente. Rellenaríamos de nuevo la track de acciones, todos estos bajarían 1. Y sacaríamos otra ficha. Ya solo quedan 2 en la cap. Está acabando el turno. Sacamos una, es una americana. Y vamos a ver quién tiene la iniciativa. Y vemos que de nuevo la iniciativa la tiene el jugador americano. De manera que es el momento en el que pueden intentar recuperar y reforzar sobre todo ahí. Vamos a ver si tiene alguna carta que les permita moverse o hacer alguna cosa. Vemos que no. Con lo cual están en un problema porque no pueden transportar unidades aquí. La ficha que nos ha salido de movimiento no tiene el símbolo del ancla que permitiría hacer movimiento por mar. Pero el aliado tiene aquí una ficha en reserva en el planning que nos pide 3 de movimiento y sí tiene la ficha de ancla. Con lo cual con esa ficha podríamos mover otras fichas ahí. Y es la que va a usar el aliado. El aliado cogería esta ficha, la usaría y la pondría en su sitio. Que es... ¿dónde está esta? Aquí. Cuesta 2 puntos, tan solo 2 puntos. Está muy bien porque vamos a estar por delante de otra vez de los alemanes, con lo cual vamos a poder jugar antes de que nos contraataquen. 2 unidades de tiempo, las movemos. Y esto nos permite mover paracaidistas y blindados y unidades navales, con lo cual podemos mover unidades blindadas, por ejemplo, podemos mover esta inglesa y desembarcarla en Cherburgo. Y podríamos también mover esta canadiense y dejarla en el Mulberry. Como no hay unidades navales, porque se ha cerrado la batalla del Atlántico, no vamos a tener que tirar en la tabla de intercepción naval. Si hubiera, se podría tirar en la tabla de intercepción naval y entonces quizás algunas de las unidades que sean transportadas quedarían dañadas o tendrían que volverse. Sería diferente, pero en este caso no. Con esto terminaría la acción americana. Y veríamos quién tiene iniciativa. Y si lo vemos, de nuevo el americano tiene iniciativa, porque ha jugado una acción de muy poquito tiempo. Con lo cual puede intentar contraatacar utilizando esta otra ficha. O puede reforzarse utilizando esta de reclutar. Si juega la de reclutar, probablemente se va a acabar el turno. Lo cual no sería mala cosa para los aliados. Quizás también le convenga al aliado porque evitaría que el ruso moviera e hiciera cosas ahora. Hay que tener en cuenta que en realidad la partida es aliados contra rusos. Los alemanes son, digamos, piezas que utilizan unos u otros para retrasar al rival, que es el otro jugador, el ruso o el aliado. Así que, vale, vamos a coger la ficha de reclutamiento. Ficha de reclutamiento, pero no podemos ponerla por el lado de infantería porque no tenemos hueco. Tendremos que darle la vuelta y utilizarla por el lado mecanizado. La ponemos aquí y son 15 unidades de tiempo. Y son 2 puntos de refuerzo. Lo primero que vamos a hacer es mover la iniciativa 15 espacios hacia adelante. Estamos en el 77 y 15 son 87 y 5, 92. Con lo cual se nos va al número 1. Pasamos de iniciativa y se va al 1. Y ha pasado por encima de la ficha de clima. Así que tiraremos 2 dados porque va a ser la ficha de clima la que va a determinar si se realiza el fin de turno. Además, la ficha americana ha pasado por encima de una casilla de evento americano. Con lo cual le daremos la vuelta porque tenemos que resolver el evento. Se hará después de la acción. Tiramos los dados para ver cuánto avanza la ficha de clima. Avanza 7. Con lo cual está en el 81, se va al 88. Muy cerca de acabar el turno, pero no se acaba todavía.
resolveríamos la ficha, son dos refuerzos mecanizados. Con dos refuerzos mecanizados, pues lo que podemos hacer es darle la vuelta a mecanizar esta blindada de aquí, convertirla de nuevo en blindada con un punto, y con un segundo punto reforzarla un punto más. De nuevo, como no hay submarinos, no hay barcos, porque la batalla del Atlántico ha sido ya ganada, no hay problemas al hacer estos refuerzos. Si hubiera barcos, hubiera submarinos, podría haber posibilidades de que los alemanes interceptaran, redujeran los puntos que se abastecen y demás. En este caso no. Y veríamos quién es el siguiente jugador. Y en este caso el jugador es el soviético. Con lo cual ya nos trasladamos finalmente al frente del este. Bueno, pero antes de que juegue el jugador soviético, tenemos que resolver lo de los eventos, porque el americano pasó por delante y hay que resolverse el evento. Eso significa que lo primero que pasa es que la ficha que está, la carta que está en evento actual pasa aquí arriba. Y eso oculta un avión americano, aunque siga quedando uno arriba, y tenemos que quitar un avión americano. Vamos a quitarlo, por ejemplo, el de Italia, que es doloroso, pero ahí podemos aguantar algo más. Volvería aquí. La carta que está en la pila de robo pasa a evento actual y se resuelve. En este caso vemos que tan solo le da un refuerzo al soviético de un punto mecanizado, Armored. Con lo cual el soviético refuerza. Y por ejemplo podríamos pues podríamos ponerle, están casi todos a tope. Pero le podríamos dar la vuelta a este de aquí. No, porque está atrapado entre las zonas de control de los alemanes. Aquí en este juego una cosa que no he comentado antes es que no solo hay zonas de control alrededor de las fichas, sino que además cada uno de los lados de hexágono que se extiende desde una ficha también forma un corte, digamos, tiene una opción en el juego, tiene un efecto en el juego que impide moverse de ahí. Es decir, aquí en este juego no se puede mover esta ficha, por ejemplo, de aquí. No podría moverse hacia aquí, porque el hueco de en medio, la línea de en medio que parte de esta unidad, se lo impide. Tienes que salir y moverte al otro lado. De manera que estos rusos de aquí están en mala posición, porque están atrapados por esta y por esta ficha. Así que vamos a reforzar, por ejemplo, podemos poner blindado, pues por ejemplo esta de aquí, o esta de aquí arriba. Vamos a darle la vuelta a esta. No puede, no todas se dan la vuelta. Las que tienen la cajita esta no se dan la vuelta, esta sí se podrá. Sí. Gastamos un punto ahí y le damos la vuelta a esa unidad. Y finalmente lo que hacemos es darle la vuelta a esta carta de aquí, que es la pila de robo. Y nos indica que va a salir el evento de comando supremo, y vemos que es una carta verde. Significa que los aliados roban una carta. O el aliado robaría una carta. Y además aparece un nuevo avión aliado, con lo cual colocamos un avión aliado que sustituye al que acabamos de quitar. Ha habido suerte para el aliado, aunque es habitual que el aliado pueda tener un par de aviones fácilmente. Y esto además nos pone sobre aviso de que va a ser lo nuevo que va a pasar, la carta de comando supremo. Tenemos que leer el evento y nos dice que va a quitar todas las playas que están cerradas, se van a quitar, y va a ganar un punto de transporte el aliado. Y además se va a cambiar esta carta por la de Logistical Routes, las rutas logísticas. Es decir, va a haber un efecto que va a ser permanente, porque esa carta de evento se va a cambiar y va a permanecer aquí. Es una de las cartas que se han quedado afuera. Esto es una de las cosas que hacen los eventos, a veces van evolucionando según la partida avanzando. Esta es una carta que habrá entrado cuando se cerró alguno de los frentes, probablemente el frente del Atlántico o el de Malta, de los frentes estratégicos. Habrá entrado esta carta y ahora al salir a jugar, pues hay una nueva evolución, un nuevo suceso, digamos, que va simulando el desarrollo de la guerra. Así que vamos a jugar con el soviético. Vamos a hacerlo y prácticamente el turno está a punto de acabar. Yo creo que voy a hacer el turno soviético y probablemente lo voy a dejar ahí, porque yo creo que podéis hacer una idea de cómo va funcionando el juego. Es decir, resumen. Coges una ficha de acción. La acción cuesta un número de unidades de tiempo. Esas unidades de tiempo las vas a mover en la track de iniciativa.
Y al mover esas fichas en la track de iniciativa vas a determinar quién va a ser el siguiente jugador en jugar, el que esté más atrás en la track. Además, este mismo movimiento va a desencadenar los eventos. Y los eventos, que los tenemos aquí puestos, van a controlar los aviones, van a controlar modificadores, por si tenemos aquí los dados de los modificadores, tanto ruso como aliado, y también el robo de cartas. Y como son prácticamente... Son contados, van a salir prácticamente dos. Fijaos que aquí ya solo quedan 2 cartas en el mazo. Con lo cual van a salir, porque en el momento que avance un poco más, van a salir los eventos que quedan. Pero cuando esta ficha del jugador alemán del OKH pase por aquí, se va a hacer otro evento, con lo cual solo va a quedar una carta sin jugar. Eso quiere decir que realmente se van a jugar todos los eventos, van a tener lugar casi todos los eventos, prácticamente todos, salvo uno quizás. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que puede hacer el ruso. Miraremos ahí las fichas de acción, cuáles son las que tiene disponibles. Tiene aquí tiene la ficha del Stavka disponible en las pendientes, con lo cual podría activar cualquiera de las que está ahí, con lo cual podría realizar un montón de ataques. Y yo creo que es probablemente lo más razonable para el ruso ahora. Puede coger esta ficha de aquí, que vale 7 unidades de tiempo, y permite hacer 4 ataques con prácticamente cualquier tipo de tropa. Así que esa es la que vamos a gastar. Avanzaríamos 7 espacios del 78 al 85 y el ruso puede realizar 4 ataques. Así que vamos a empezar intentando liberar a esta unidad rusa que está aquí, y para ello tenemos que atacar aquí y hacer que se desplacen estos de aquí. Vamos a ver qué cartas tiene el ruso. Tiene la operación Bagration, que la podemos jugar 3 ataques antes de hacer. En realidad es lo que deberíamos hacer. No haría el ruso este, la voy a dejar donde estaba. Y voy a jugar la operación Bagration, que es parecido al Saef que hemos visto de los americanos. Permite hacer 3 ataques con un +1. Y luego podemos decidir, vamos a hacer los 3 ataques. El ruso jugará esta carta, la voy a dejar aquí. 3 ataques sumando un +1 al modificador. Vamos a empezar por aquí. Veamos cuánto tiene la defensa alemana. Tiene 4, 3 y 2 de los rumanos 5 y 1 de la ciudad 6. Más 1 de que son alemanes 7. Estarían 7, en realidad es -7. Y el ruso atacaría, por ejemplo, con esta unidad de aquí, que son 3, y apoyando con estas de aquí, que son 2 unidades más, 3 y 2, 5, más hay 2 blindados, 7, más 1 unidad de élite, 8. Con lo cual estaría en la columna del +1. Y habría un modificador de +1 por la carta. Tenemos un avión aquí que llega hasta 4, 1, 2, 3, llega perfectamente, con lo cual sumaría 2. No hay avión alemán en este lado, no ha salido avión alemán aquí. Con lo cual tiene un +3. Es la tabla del +1 con un +3. Vamos a ver si el jugador alemán del OKH tiene alguna carta que podría servirle de defensa. Pero estas dos no le sirven. Es una de reemplazos y otra para evitar... Bueno, nos permite coger una carta de la pila de descarte. Esto sería interesante. Cuando el oponente juega una carta del eje. Es decir, es una carta para contrarrestar al otro jugador alemán. Y la carta de Conscription lo que hace es que da refuerzos. O sea, no tiene ninguna de combate. Así que tiene que aguantar ahí. Y hemos dicho que es +1. Tabla del +1 con +3 al dado. Pues vamos a tirar ahí. No es la mejor tabla, pero el +3 ayuda bastante. Si sale una tirada medianamente buena, iremos bien. Pues un 4 y 3, 7. No es especialmente bueno. Vamos a ver, 4 y 3, 7. La tabla del +1 es 1, 1. No es muy bueno, porque no vamos a conseguir liberar a las unidades rusas que están ahí. El alemán absorbería un impacto, que lo podría tomar el rumano, por ejemplo. Y el ruso tendría que absorber un impacto también, que obligatoriamente ha de ser quitar el lado mecanizado a una unidad, con lo cual esta perdería su lado mecanizado. Y se quedaría así. Bueno, pues ese ha sido el primer ataque. Tenemos otros 2 más. Vamos a intentar liberar quizás por el otro lado, atacando aquí. Va a ser más complicado, pero podría funcionar.
Vamos a ver, atacaríamos con esta de aquí, que son 3, y apoyando estas de aquí. 4, 5. Más una blindada y 2 blindadas, 6, 7. Más 2 élites contra solo una más, 8. 8. Y aquí se defienden con 3 y una 4. Más una de ser alemán, 5. Con lo cual es un más 3. El río no cuenta porque estamos atacando desde el otro lado. Con lo cual sería el más 3. Columna de más 3. Y la modificación del dado, más 1, más los aviones de nuevo, más 3. Este tiene mejor pinta, más 3, más 3. Pues vamos a ver si la tirada sale un poquito decente. El ruso conseguirá salvar esa situación un poco complicada. 6 y 3, 9. 6 y 3, 9. La columna, en la tabla del más 3 es 1, 3. 1, 3 significa que el alemán tiene que absorber 3 impactos. Tiene que ser, pues, 1, la unidad alemana. Podría retirarse. Pero porque el sitio bueno de retirarse sería esta montaña de ahí, con lo cual sería solo 1. Así que tendríamos que absorber otro impacto. Pues podemos eliminar la unidad húngara y retirar al alemán aquí. El húngaro quedaría eliminado y el alemán se retira aquí a la colina, que es un buen sitio detrás del río y la colina para defenderse. Y el ruso tiene que absorber un impacto, que tiene que ser esta unidad dejar de ser mecanizada. Con lo cual se convierte en unidad de infantería, permanece con sus 3 pasos y podría avanzar. De hecho, debería avanzar. Y avanzaría ahí. Bueno, y esto ya ha conseguido dejar a estas fuera de las... Ya tienen una ruta de escape y de comunicación. Y el tercer combate, que nos permite hacer la carta de Bagration, pues podemos atacar aquí a esta unidad, aunque está en un pantano y es un sitio difícil de atacar. Quizás sería mejor aquí intentar rodearla y dejarla desabastecida. O atacar aquí. Vamos a intentar atacar aquí. Atacaríamos con esta unidad, que son 3, apoyando esta, 1 más 4, 2 blindados, 5, 6, son élites, 1 más 7. 7 contra 4 y 1 de alemán, 5. Es una columna del más 2. Más 2 y de nuevo más 3, porque hay un avión aquí arriba que llega, más el 1 de la carta, más 3. Más 2, más 3. 6 y 3, 9. Y en la del más 2... En la del más 2 vemos que nos ven aquí, que pone S, es un 0,2 con una S. La S ahí significa que si el atacante es el soviético sufre un impacto. Así que sería un impacto para el soviético y 2 para el alemán. El soviético sufre un impacto, que tiene que ser quitar la capacidad mecanizada a una unidad. Vamos a quitar la capacidad mecanizada, por ejemplo, a esta unidad de aquí. Mantiene los 3 pasos, pero deja de ser mecanizada. Y el alemán absorbe 2, que va a ser uno un impacto y otro retirándose una casilla. Y este avanzaría aquí, por ejemplo. Bien, y con eso habríamos gastado la carta de Bagration. Pero no habría jugado la acción el ruso, porque deberíamos ver qué acción es la que le viene bien. Hemos visto que tiene aquí el Stavka, con lo cual puede usar una de las que están ahí y moverse. O puede coger alguna de movimiento que tiene aquí. Vamos a coger esta de movimiento, por ejemplo. Movimiento 3. Puede mover 3 hexágonos, tanto infanterías como mecanizados. Es decir, todas. Las ponemos aquí, en su sitio. Y vemos que consume 4 unidades de tiempo. Así que avanzamos 1, 2, 3 y 4 unidades de tiempo. Y podemos mover tanto blindados como infantería, que son prácticamente todas las unidades, 3 hexágonos. Con lo cual podríamos organizar el frente y prepararnos para atacar de nuevo. Porque además vamos a ver que van a jugar luego los alemanes. Bueno, no voy a hacerlo porque el ejemplo no va a llevar a mucho más. Pero yo creo que con esto os podéis hacer una idea de cómo funciona el juego. Ahora hablamos un poquito más. Bueno, como habéis visto, el juego es un juego realmente no muy complejo. Es un juego además que no tiene una densidad muy grande de fichas. Y que utiliza mecánicas que podemos decir tomadas un poco prestadas de otro tipo de juegos. Prestadas de los bloques de madera, el tema de los puntos por las unidades y cómo se van girando y se van desgastando. Prestada de los Eurogames el tema de la iniciativa y que se active el jugador que tiene la iniciativa más baja.
y que cada una de las acciones cueste unas unidades de tiempo. Y luego tiene mecánicas originales, como por ejemplo la de los eventos y cómo los eventos afectan al juego en sí mismo, con los aviones que van apareciendo y desapareciendo según los aviones aparecen en los eventos, que además es un mazo de eventos que evoluciona, según avanza la partida va cambiando, se van añadiendo cartas, se van quitando otras, y esto además va haciendo que vaya a la vez que la evolución de la guerra. De hecho, se van quitando cartas a lo mejor que tienen un avión americano o un avión aliado solo, y se cambia por una donde van dos, de manera que va siendo cada vez mayor la supremacía aérea de los aliados, y lo mismo va pasando con los alemanes. Van perdiendo cartas donde aparecen aviones alemanes y no aparecen en la nueva carta que lo sustituye, no tiene aviones alemanes. Y luego además hace que muchas de las cosas que en otros juegos se realizan en momentos fijos, quizás a final de turno o a principio de turno, aquí se van a realizar cuando sale la carta del evento correspondiente, cuando se va a ver el abastecimiento, cuándo van a activarse, cuándo van a llegar los refuerzos, cuándo las unidades que están dadas la vuelta, las unidades navales que están dadas la vuelta se van a recuperar. Una serie de cosas que los eventos, y yo lo he dicho antes, pero cuando yo vi primeramente esta mecánica de los eventos me pareció que era muy aleatorio, pero una vez que lo has jugado te das cuenta que realmente no lo es. Lo que no te da es una seguridad de en qué momento va a ocurrir, pero van a ocurrir. Y me parece acertado y me parece divertido de jugar. Me parece que es un juego que es muy disfrutable. La crítica que yo he visto que hace mucha gente, o que hay gente que está haciendo, es que es larga, que dura mucho los turnos. Y esto probablemente no se trata más que de una cuestión de expectativas. Es decir, si la gente probablemente pensaba que iba a ser un juego rápido de jugar porque tiene poca densidad de fichas, pero no, es un juego que es verdad que requiere un tiempo largo para cada turno, y se puede alargar bastante. Para mí esto no es un defecto, pero claro, es verdad que cada uno tiene que organizar el tiempo que tiene disponible, no es el mismo para todo el mundo, y esto, bueno, simplemente lo hago notar porque puede que haya gente que el juego le resulte interesante, pero esta cuestión de que es largo de jugar quizás pues pueda ser una cosa en detrimento del juego, cuando es un juego que realmente tiene muchas cosas que van a su favor, porque es un juego diferente, porque es un juego que representa una parte de la Segunda Guerra Mundial que no siempre se llega a jugar. Cuando juegas un juego de un ETO, un juego de todo el teatro de operaciones europeo, muchas veces, yo lo digo por experiencia propia, cuando llega el final de la guerra, el jugador alemán simplemente se rinde si ve que le va mal y ya está. Salvo algún juego como el Rosa to Berlin, que sí se puede llegar hasta el final porque realmente el alemán puede ganar con muy poco. En otros juegos el alemán al final llega un momento cuando se ve aplastado que dice, bueno, vale, está bien, suficiente, deja de pegarme y te doy la partida. Y aquí en cambio, pues precisamente lo que vamos a jugar es esa parte, ¿no? Y además nos permite jugarla por los dos lados, es decir, con alemanes y con aliados del este o aliados del oeste. Yo creo que es un soplo de aire fresco, un juego diferente, un juego entretenido, y a mí desde luego me ha sorprendido y me ha gustado bastante. Yo creo que si no lo teníais en el radar, quizás deberíais darle una opción o tenerlo en mente al menos. A mí es un juego, ya digo, que me ha gustado mucho. Espero que este vídeo, como siempre, os haya resultado interesante, os haya gustado, os haya entretenido, os haya abierto un poco los ojos sobre este juego. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.